Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2019. Tendremos como invitados a diferentes expertos con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Pérez Vélez, director del programa de tuberculosis en el condado de Pima, Arizona. Cuenta con una amplia experiencia en el tema enfoque algorítmico para el diagnóstico y manejo de la tuberculosis en niños. A continuación, le cedemos la palabra. Es para mí un honor y un privilegio estar en el famoso Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. He leído estudios de su institución. Empecemos. La evaluación diagnóstica de niños con posible tuberculosis, tanto drogoresistente como susceptible, es importante reconocer los diferentes estadios, la exposición, la infección y la enfermedad del continuo. Esto lo llamo yo un continuo, algunos lo llaman espectro, les mostraré más adelante una tabla, y esto es muy importante para así determinar el manejo. Segundo, les someto a su consideración aplicar un enfoque algorítmico para la evaluación sistemática de niños con TB, y les voy a decir por qué es importante que sea sistemática. Tercero, en niños con enfermedad TB presuntiva, es importante desarrollar una estrategia de recolección de especímenes para aumentar la probabilidad de lograr una confirmación bacteriológica que luego ese aislamiento le permite a usted hacer el tratamiento dirigido de los antibióticos. Y cuarto, es importante conocer la evidencia de la efectividad y tolerancia en niños de algunos medicamentos antituberculosos nuevos y viejos. Quienes recuerdan que apenas hasta hace como 5 o 6 años se reanalizaron las dosis apropiadas de tuberculosis en los niños, o como algunos llaman, adultos chiquitos. Las aclaraciones, esto no es una presentación exhaustiva de TB drogoresistente. Debido al gran subdiagnóstico de tuberculosis, en mi opinión, el cuello de botella, voy a hacer énfasis en el diagnóstico. Tercero, hay diferencias entre algunas recomendaciones para la evaluación diagnóstica y el tratamiento entre guías de práctica clínica de diferentes organizaciones nacionales y supranacionales. He revisado muchas guías de práctica clínica y es interesante la gran variación. Favor referirse a las guías nacionales suyas de México si hay discrepancias entre lo que yo les sugiera y lo que dicen sus guías. Sus guías nacionales tienen motivos y razones para las recomendaciones que tienen. Y cuarto, el manejo de casos pediátricos de TB con sospecha de MDR, les sugiero consultar a un experto. La situación epidemiológica, no la voy a repetir, pero sí voy a decir que es una ironía que habiendo profilaxis efectiva para exposición a tuberculosis, habiendo tratamiento preventivo efectivo para infección tuberculosa y habiendo un tratamiento curativo efectivo para enfermedad tuberculosa, tanto para pandrogosusceptible y yo diría para una drogoresistente bien manejada, que haya tanta morbilidad y mortalidad, es de verdad doloroso. Se están diagnosticando la mayoría de los casos de TB en niños. Estos son 3 artículos, yo participé en el segundo allí, unos estimados con base en modelos matemáticos que sugieren un gran subdiagnóstico de tuberculosis. Básicamente se estima que solamente el 40% de los casos se están reportando. Y la carga global de la enfermedad de tuberculosis en niños es muy interesante. Si uno va a los reportes de la OMS de hace 30, 40 años, se estimaba que aproximadamente el 10% de los casos eran pediátricos y eso varía mucho por la población, la endemicidad local obviamente. En algunas localidades con endemicidades tan altas como 100, 200 casos por 100 habitantes y con una población piramidal con una base bastante amplia, pueden haber 30, 40% de los casos pediátricos. Y en poblaciones ya menos piramidales se va reduciendo y con menos endemicidad. Pero el punto que les quiero mostrar acá es que
la OMS reportó que para el 2011 había solamente un 5.6% de carga y estimaban 500.000 de casos mundial. Interesantemente, después de que se publicaron estos estudios, la OMS duplicó de un momento a otro de 500.000 a 1.000.000 de casos y en reconocimiento. Esto fue una tarea ardua de muchos emails tratando de persuadirlos y un simposio que ayude a organizar en la Unión. El 51% de los casos de TB pediátrica son menores de 5 años de edad, eso lo sabemos, y se estima que el 3% de esos casos de enfermedad tuberculosa son multidrogoresistentes. Entonces, ¿cómo mejorar la detección de casos de TB en niños? Incluir el diagnóstico de TB en el diferencial, pero para eso es muy importante determinar el síndrome clínico. Y segundo, realizar una evaluación diagnóstica sistemática. Entonces, esta es una diapositiva de una revisión de tema de enfoques estructurados. Uno de ellos es el de Stegen Toledo, el tercero. Este es reportado frecuentemente en estudios pediátricos. Pero las conclusiones de estas revisiones sistemáticas es que tienen una sensibilidad muy baja y una especificidad también baja. A veces es una sensibilidad alta sacrificando especificidad o viceversa. Y esta diapositiva es para enfatizar entonces lo que les estuve mencionando del continuo. No todos los pacientes que se exponen demuestran evidencia inmunológica de infección aguda por medio de las pruebas inmunológicamente basadas y no todas esas personas que tienen pruebas negativas necesariamente no se infectaron. Algunos de ellos tuvieron una respuesta de su sistema inmune innata que logró matar el bacilo y no hubo necesidad de montar una respuesta inmune adquirida. Aquellas personas que sí demuestran una respuesta inmune, pues las llamamos por definición infección latente. Y no todas las personas que adquieren la infección progresan a una enfermedad. Y no todas las que progresan a una enfermedad necesariamente es una enfermedad manifiesta. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para desarrollar un enfoque diagnóstico? Pues las pruebas inmunológicas actualmente no distinguen entre los estadios de infección y de enfermedad. Las pruebas microbiológicas tienen una sensibilidad baja en niños debido a su enfermedad paucivacilar. Y entonces siempre nos han dicho hay que hacer una anamnesis minuciosa, un examen físico detallado, un estudio radiológico adecuado, una prueba inmunológica correctamente interpretada y aplicar las guías. Entonces, en el algoritmo es un intento de integrar los diferentes estadios. Son 4 pasos. El primer paso es identificar hallazgos suggestivos de enfermedad tuberculosa. El segundo, identificar hallazgos que apoyan a la TB como etiología. Tercero es detectar factores de riesgo de progresión. Esto es muy importante. Esto es lo que nos ayuda a determinar la probabilidad de enfermedad. Y cuarto, llevar a cabo reevaluaciones de seguimiento. El algoritmo es basado en guías de práctica clínica tanto para enfermedad tuberculosa como para infección tuberculosa, como también guías más recientes que se enfocan en exposición. Uno de los estadios, en mi opinión, menos reconocidos. Entonces empecemos con el primer caso. Niño Tomás, adolescente amerindio del pueblo Pápago, del norte de Sonora, México y sur de Arizona. Esta es una nación indígena muy interesante porque tienen su nación fronteriza, tienen parte en Estados Unidos y parte en México. Y ellos cruzan, inclusive en los días de fiesta en diciembre, cruzan la frontera muy fluidamente. El motivo de consulta y queja principal era una fiebre y pérdida de peso. Desde hacía 6 meses Tomás presenta con fiebre leve persistente, subjetiva, sudoración nocturna no profusa persistente, inapetencia y pérdida de peso, aproximadamente 10 kilos, fatiga, astenia, dinamia,
moderada y malestar leve, pero continuaba asistiendo a la escuela. No tenía tos, ni expectoración, ni dolor pleurítico, no sibilancias, no estridor, no disnea. Consultó en múltiples ocasiones a su médico de cabecera sin lograrse un diagnóstico claro. No tenía antecedentes significativos. Su inmunización estaba vacunado con BCG interesantemente. En Estados Unidos no se coloca. Antecedentes familiares, todos negativos. Epidemiológicos, pues un compañero de colegio tuvo TB pulmonar hace un año y Tomás no tuvo síntomas, su radiografía fue normal y su prueba cutánea de tuberculina en ese entonces fue de 7 milímetros. Entonces, siguiendo el algoritmo, esta es una búsqueda pasiva de casos y nos preguntamos, ¿hay factores de riesgo para infección? Los factores de riesgo para infección, como les mencioné, son muy importantes en el análisis y en este caso es un contacto estrecho de un compañero con enfermedad tuberculosa confirmada. Entonces, siguiendo el algoritmo, ya entonces se debe proceder a hacer una evaluación diagnóstica inicial y recomiendo hacer las tres, la evaluación clínica, la radiografía de tórax y la prueba inmunológica. Menciono esto porque recientemente la OMS hizo unas recomendaciones escalonadas de que si se haga una cosa primero y si eso es anormal seguir con la otra, pero yo recomiendo, y podemos comentarlo después, que se deben hacer simultáneamente. En el examen físico, la temperatura afebril, el estado nutricional muy comprometido, desnutrición severa, linfadenopatías de 1 centímetro solamente de diámetro, indoloras en región cervical y supraclavicular izquierdo y una leve hipoventilación superior izquierda. Entonces empecemos. La primera pregunta, según la evaluación clínica, ¿cuál de los siguientes síndromes clínicos es el predominante en Tomás? A. Linfadenopatías cervicales y supraclavicular. B. Fiebre persistente. C. Sudoración de aforesis nocturna persistente. D. Caquexia desmedro. O E. Fatiga astenia. La respuesta es la D, una caquexia desmedro. Y en este caso predomina porque tiene una desnutrición severa, una pérdida de aproximadamente el 20%. Las linfadenopatías no eran significativas, la fiebre no era persistente, no fue objetiva, la sudoración no predominaba y la astenia no era muy grave. Esto lo menciono es por lo siguiente, una de las cosas que a mí me angustia es que a veces creemos que los niños son adultos chiquitos y que si no tiene tos, si no tiene manifestaciones respiratorias, pues ni pensar en TB. Con esto simplemente quiero enfatizar la importancia de hacer un diagnóstico sindrómico inicial, porque es que la tuberculosis, sobre todo en los niños y también en todas las personas con un sistema inmune parcial o completamente inmunocomprometido, pueden tener presentaciones extrapulmonares y en los niños no es ninguna excepción. Entonces debemos pensar también en derrames pleurales, el diagnóstico diferencial, el síndrome sibilante, el niño presuntamente asmático que tiene linfadenopatías compresivas, las linfadenitis cervicales, la fiebre persistente, la fiebre de origen desconocido, etcétera. Pero la desnutrición, la caquexia, que muchas veces la atribuimos a la cucharopeña, a la falta de alimentación, a veces es un ciclo vicioso de tuberculosis. Entonces, pero no por eso todo lo que miramos debe llamarse tuberculosis y no debemos olvidar que la tuberculosis muchas veces es una coinfección, una comorbilidad. Hay que tener un diagnóstico diferencial amplio. Otras enfermedades infecciosas en Arizona hemos encontrado que hasta el 10% de los pacientes con tuberculosis pulmonar tienen coccidioidomicosis, coinfección. Entonces se puede tener pulgas y piojos a la misma vez. Sabemos que pacientes con cáncer están predispuestos a una reactivación. Y ahora enfermedades autoinmunes reumatológicas con muchos inmunomoduladores biológicos también pueden reactivar una tuberculosis. Seguimos entonces con la evaluación diagnóstica inicial, la importancia de la vista lateral y frontal, y no podemos presumir siempre por una vista que estamos viendo lo que es. Entonces aquí tenemos la radiografía de este niño. Yo creo que es obvio la normalidad. ¿Quién se podría imaginar que este paciente no tenía tos, no tenía
producción de esputo. Uno mira esta radiografía y se imagina que debe estar tosiendo a morir. Una consolidación con cavidades en el lóbulo superior izquierdo, en la vista frontal, opacidades reticulares en el segmento posterior, lóbulo superior derecho, un compromiso a nivel del segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué haría usted ahora? A, ordenar una prueba cutánea de tuberculina. B, obtener un ensayo de liberación de interferón gamma IGRA por método ELISA, o sea, el cuantiferón. Obtener una IGRA por método ELISpot, o sea, el test-POT-TB. O D, no ordenar otra prueba inmunológica. Y ustedes cuentan con todas estas pruebas en su programa, vamos a presumir, así que no me salgan con disculpas. Bueno, yo diría que no es necesario ordenar otra prueba inmunológica para detectar infección porque ya se obtuvo una prueba inmunológica con un resultado positivo. La ironía de este caso es que tenía 7 milímetros. Cuando se hizo apropiadamente la investigación de contactos, se declaró negativo este niño. Un año más tarde perdió las 2/3 partes del pulmón izquierdo. Esto pudo haber sido prevenible. Pero el rayón que todo, a mí me lo enseñaron también, ustedes son más sofisticados, a mí me enseñaron que el corte es 10. Y no discutamos más. La evaluación diagnóstica inicial, las guías de la Academia Americana de Pediatría, de ATS, de ITSA, de Inglaterra, independientemente de antecedente de vacunación con BCG, el corte límite para el tamaño de la induración que debe considerarse positivo es 5 milímetros. Me parece haber visto en sus guías también lo mismo. Para optimizar sensibilidad cuando uno o más de los siguientes factores de riesgo están presentes. A ver, ¿cuáles tenía este niño? A, era contacto. B, tenía hallazgos clínicos presentes. C, tenía hallazgos radiológicos contundentes. Y D, tenía una desnutrición severa. Bueno, de pronto no al inicio cuando le hicieron la investigación de contacto, reconozco. Hay un mito de que la vacunación con BCG causa una reacción cruzada y por ende lleva a resultados falsos positivos. El resto de día, ojalá las vacunas duraran tanto, ojalá no tuviéramos pertusis y no tuviéramos que revacunarnos cuando cumplamos 50. La realidad es que después de 5 o 10 años de haber recibido la vacunación con BCG no hay reacción cruzada. Dick Menzies y Madhu Pai publicaron este estudio en la revista de la Unión en el año 2006, antes de cumplir 10 años de niños que se vacunaron al nacer, de 240,000 casos, un metaanálisis de 24 estudios, un total de 240, yo creo que es robusto, creo que es un estudio robusto. Menos del 10%, un 9%, si les hacían seguimiento, cada año les colocaban la prueba cutánea, no más como por ver cuál era la historia natural de la enfermedad. Iban viendo que a medida que iba avanzando en edad el niño, iba disminuyendo. Y ya cuando cumplía ya 10 años de edad, solamente el 1% de los pacientes tenían una prueba cutánea tuberculina mayor de 10. ¿Cómo podemos seguir diciendo que la reacción cruzada es por vida? Cuando el 99% ya no lo somos si seguimos pues cohortes normales. Yo diría que en pacientes con una infección oportunista como es la tuberculosis, una preinmunológica en un paciente inmunocomprometido sí que menos va a ser positiva. Entonces, este es un estudio más reciente del 2016, británico, donde ellos se cuestionaron, bueno, vamos a revalorar esto y más en la hora de IGRAS, vamos a utilizar las IGRAS como un comparador. Y ellos lo que vieron es que en niños vacunados con BCG versus los no vacunados, el riesgo, el odds ratio de que una prueba cutánea de tuberculina de 5 milímetros o más fuera positivo, estos son niños con resultados negativos de IGRA, pero con prueba cutánea de tuberculina positiva, de mayor definida como 5, había 5 veces más probabilidad en todo el grupo de niños. De 0 a 2, 16 veces más probabilidad, digamos, de un falso positivo. De 2 a 5, 10 veces. Ya estos sí son valores significativos, pero ya después de los 5 años de edad, ya la diferencia no es significativa
y la conclusión es que las guías británicas el año siguiente ya dijeron, ni siquiera vamos a molestar con esto de que por ciertos criterios de riesgo vamos a decir que 5, que 10, que 15. Ya los británicos para mí son los más racionales y dicen 5 para todo. Olviden que el 10, que el 15, es 5. Yo los felicito. Las pruebas inmunológicas, entonces, algunas perlas. Estas se las atribuyo al doctor Sester. Cuando se tiene un resultado positivo de una prueba inmunológica para tuberculosis y no hay motivo para considerar que pudiera ser falsa, no se recomienda ordenar otra, no se meta en rollos para que después le diga el padre del niño, bueno, pero el otro dio negativo, entonces, bueno, una prueba inmunológica alternativa, por ejemplo, la IGRA, puede ser una opción, pero cuando el resultado de la prueba inicial se considera falsa, ya sea falsa positiva o falsa negativa. Las pruebas inmunológicas solamente están aprobadas para el diagnóstico de infección TB latente. ¿Quién sabía eso? Las pruebas inmunológicas realmente no están validadas para enfermedad activa. Están validadas para infección latente, por lo que les mencioné. Una prueba inmunológica en un paciente enfermo pues va a tener menos confiabilidad. Entonces, como la prueba que tienen en tuberculosis ya era positiva, pues no hay indicación. Y más con enfermedad avanzada. Entonces, el segundo paso, amigos, si siguen el algoritmo, es 2 preguntitas. La primera, ¿hay hallazgos sugestivos de enfermedad TB? ¿Sí o no? En este caso, tantos clínicos como radiológicos. Y segundo, ¿hay hallazgos que apoyan a la tuberculosis como etiología? Estas preguntas son muy importantes porque es que la mayoría de los niños sabemos que no son confirmables bacteriológicamente en los estadios tempranos. Entonces, tenemos que apoyarnos en la epidemiología, en las pruebas inmunológicas y en descartar otros resultados. En este caso, la coccidioides fue negativa. Entonces ya nos preguntamos, recolectar especímenes para pruebas microbiológicas de TB, como también para otros diagnósticos diferenciales. Repito, no podemos ver tuberculosis en todos los niños. Pueden tener otras cosas. Entonces, no se me caigan para atrás, vamos a leer lentamente esta pregunta. Para la primera muestra de esputo, en este niño, ¿qué ordenaría inicialmente? Primero, simplemente una baciloscopia. B, solamente un cultivo micobacteriano. C, solamente una PCR para el complejo MTB. D, una baciloscopia. Y, si es positivo, un cultivo micobacteriano. Solo ahí. E, baciloscopia, independientemente si es positiva o negativa, también cultivo micobacteriano. F, baciloscopia y si es positiva, ahí sí una PCR. G, baciloscopia e independientemente si es positiva o negativa, también ordenar PCR. H, baciloscopia y si es positiva, PCR y cultivo. E I, baciloscopia independientemente si es positiva o negativa, también PCR y cultivo. Bueno, esta pregunta la hice porque hasta en mi propio estado de Arizona tengo líos con esto. Tengo líos para obtener una PCR. Y esto lo presenté en la reunión nacional de tuberculosis en San Diego con Marcos. Es un lío en todo el país. Porque son solamente cuando el baciloscopia es positiva, ¿cierto? Las PCR no sirven para baciloscopia negativa. Hay partes del mundo donde todavía es un lío, incluyendo Estados Unidos, obtener una PCR. Todavía hay laboratorios, pueden creer ustedes, que creen que la PCR está solamente indicada en baciloscopias positivas. Entonces, me voy a detener un momentico. Esta diapositiva sí les ruego que me tengan paciencia, porque yo quisiera que de aquí salgan de que la tuberculosis no viene en sabores de vainilla y chocolate. Esto viene en todos los colores. Es un continuo. Un continuo desde la exposición a la infección, a la TB enfermedad subclínica, a la TB enfermedad no severa, a la TB enfermedad severa. Y esto es correlacionado con la carga bacteriana. Y la correlación entre manifestaciones radiológicas y clínicas y la carga bacteriana es que inicialmente obviamente no hay manifestaciones radiológicas ni clínicas. Más adelante suele ser que se pueden hallar manifestaciones radiológicas, pero el paciente está asintomático. Y más adelante, en el paciente enfermo, ya clínicamente sintomático, ya hay tanto manifestaciones radiológicas como clínicas. Y la correlación, no se detengan mucho pues en donde coloco esto, pero la idea es más o menos la siguiente.
El cultivo es el más sensible. El cultivo nos puede servir, sobre todo el líquido, donde detecta hasta un nivel tan bajo como 10 unidades formadoras de colonias por mililitro de espécimen. En pacientes con enfermedad subclínica, la PCR a veces detecta acá en el subclínico, pero suele ser en el expert, por ejemplo, convencional, con un umbral de 120, ya paciente ya clínicamente manifiesto. Pero ya con el Expert Ultra lo tienen ya acá en México, no, sí, ya con una sensibilidad, pues un nivel de detección reportado de 20 UFC por mililitro, ya estamos comparables con los medios líquidos. Pero lo que llamo yo la vaciloscopia, que sirve para descartar enfermedad severa, pero no sirve para descartar enfermedad más temprana. Esto ya pues hasta, como decían los profesores míos, pues hasta un portero del hospital diagnostica este caso cuando es vaciloscopio positivo. La idea es diagnosticarlo acá más tempranamente. Hay que usar estas herramientas y esta astucia clínica para la exposición. Entonces la siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes PCRs no tiene la capacidad de detectar genes de resistencia del complejo MTC? A, el Amplified MT de la casa Biomeriogen Probologic. B, Covas-Tachman de la Roche. C, el Expert MT Rift de Cepheid. D, es tanto el Amplified como el Covas. La E, el Amplified como el Expert. Y la F, Covas-Tachman como el Expert. ¿Cuál de estas opciones no sirve para detectar genes de resistencia? Entonces, en muchas partes ofrecen más de una PCR y muchas veces no saben. Colombia, donde ustedes de pronto sospechan por mi acento, ya hay unas piratas, laboratorios piratas con unas PCRs caseras que a veces hasta las tratan de enmarcar como si fuera un expert. Son hasta descarados. Entonces, era el Amplified y el Covas, pero eso no es lo importante. Yo lo único que quiero es que ustedes sepan que ya hay muchas pruebas moleculares disponibles. Algunas son estas ensayos de sonda en línea. Ya hay varios blancos de genes de diferentes micobacterias tuberculosas como no tuberculosas. Hay genes de drogoresistencia para muchos de los antibióticos. Pero un concepto muy importante es que los niveles de detección varían. Entonces estos, por ejemplo, no sirven en muestras crudas, mientras que unas sí, y las que sí en muestras crudas, algunas solamente en muestras vaciloscopio positivas, otras en vaciloscopio negativo positiva. Entonces ustedes como clínicos tienen que preguntar, bueno, director de laboratorio, su prueba molecular es una aprobada para vaciloscopia negativa, porque mis niños son casi siempre paucivacilares y vaciloscopia negativa. Imagínense ustedes ordenando pruebas moleculares que están aprobadas solamente en vaciloscopio positivo y usted apoyando su manejo clínico sobre eso, diciendo no hay que tratarlo. Entonces, esta información como clínico tenemos que aprenderlo, no podemos presumir que el laboratorio va a tener ese servicio adicional. Sobre todo en algunos países con ánimo de lucro. Bueno, pero no empecemos en ese tema. Bueno, entonces el caso clínico 1, llegaron los resultados, la vaciloscopia de Tomás, 3 cruces, plus. El Expert positivo con gen de resistencia de rifampicina detectado y cultivos de esputones aumentó pendientes. Entonces la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, la vaciloscopia es una prueba rápida y confirmatoria para tuberculosis. B, si la vaciloscopia negativa descarta que el paciente tenga tuberculosis. C, si la PCR es negativa, descarta que el paciente tenga tuberculosis. D, si el cultivo es negativo, descarta que el paciente tenga tuberculosis. O E, la vaciloscopia y cultivo permiten monitorizar la respuesta al tratamiento. Son muy útiles para el seguimiento, sobre todo cuando ya es positivo. En los paucivacilares negativos, pues de nada nos ayuda. Pero lo más importante son las incorrectas, de que ninguna prueba en un paciente pediátrico paucivacilar descarta TB, lo que todos sabemos los pediatras, los médicos de los niños.
no los médicos de los adultos chiquitos, sino los niños. Bueno, esta diapositiva la quiero destacar porque es que algunos países estaban hablando de sacar la baciloscopia con la introducción de PCR. A mí me gusta mucho la baciloscopia, a mí me da tranquilidad una baciloscopia bien hecha con un laboratorista experimentado, porque es que tiene muchas utilidades, la confirmación bacteriológica, para identificar especies, para susceptibilidad fenotípica o genotípica, para la monitorización de la respuesta, para determinar cepa y lineaje, para determinar contagiosidad. La microscopía nos sirve para eso, las moleculares, las convencionales ahora pueden estar positivas 5 años. ¿Quién ha leído esos estudios de PCRs positivos en lavados broncoalveolares 5 años después de curado el paciente? Así que no nos ayuda. Entonces, muy útiles. Entonces, seguimos con el algoritmo, por favor. Entonces, tenemos paciente con un VAR positivo, una PCR positiva, pues una enfermedad confirmada. Entonces, iniciar tratamiento. Entonces, otra preguntita. Entonces, en este niño de 14 años de edad pulmonar, con TB pulmonar bacilífera, con expert que detectó un gen de resistencia a rifampicina y contacto de compañero de colegio con TB pulmonar resistente a isoniazida y rifampicina, ¿cuál de las siguientes opciones de planes de manejo iniciaría mientras se obtienen los resultados de las pruebas de susceptibilidad por cultivo? Y ustedes en este momento les lamento que sí cuentan con bedaquilina y delaminida, así que esas serían opciones. Esperaría los resultados de las pruebas de susceptibilidad por cultivo antes de iniciar tratamiento, porque todavía no sabemos el perfil confirmado. B, iniciaría rifampicina y isoniazida, más piracinamida de tambutol, más levofloxacina o moxi, más amicacina. C, no incluiría la rifampicina y isoniazida, pero sí continuaría con piracinamida de tambutol, levo y amica. D, lo anterior, pero le agregaría linezolida. Lo anterior y encima de eso le agregaría clofazimina. Lo anterior, pero no le daría el inyectable, pero sí lo sustituiría con cicloserina. O le daría piracinamida, tambutol, una quinolona y linezolida. O le daría piracinamida, tambutol, una quinolona y clofazimina. Se me olvidó decir que aquí no hay respuestas correctas. Aquí escasamente hay una recomendada por mí, pero sin discusión. Bueno, yo me atrevo acá con algo de vacilación. Yo di esto, piracinamida de tambutol, yo di levofloxacina, linezolida, clofazimina y cicloserina. Este niño estaba muy debilitado, pero no doy un inyectable. Ese es un mensaje grande de esta diapositiva. Hay otras opciones, a veces hay que sustituir con 2 orales, porque si bien esta última metaanálisis de Dick Menzies sugiere que las aminoglucosidas no son tan buenas como nos habían dicho, yo creo que hay opciones alternativas. Entonces esta diapositiva, que tengan paciencia conmigo, quiero decir, es que no sabemos el número óptimo, la combinación óptima. La duración óptima de medicamentos de un régimen no ha sido establecido todavía, probablemente variarían según. Y otra cosa que a mí, esto es un comentario muy personal, es que la tuberculosis yo creo que apropiadamente se ha manejado en el contexto de la salud pública, como dicen en inglés, como un tamaño de calzado para todo el mundo. Todo el mundo tiene la misma talla, el mismo esquema para todo el mundo. Yo creo que hay que individualizar, yo creo que hay que intentar de individualizar tan siquiera, según el estadio. No vamos a tratar un estadio, acuérdese, en el subclínico o el clínico no severo o el severo igual, yo creo que puede variar. Un niño con solo enfermedad linfoganglionaria, inclusive con el pansusceptible, algunos expertos dicen no necesita y no 3 antibióticos, según la detectabilidad bacteriológica.
si es ni siquiera detectable, puede tener una carga bacteriana baja. Sabemos que la drogoresistencia y la amplificación de la drogoresistencia es según la selección de ya mutantes que ya son drogoresistentes. Si un niño es paucivacilar, ¿cuál es el riesgo? Como era ese mito dogma antes de que no tratáramos la infección latente para no seleccionar más drogoresistencia. ¿Cuántas personas murieron por esa recomendación mal basada? La confiabilidad del perfil de farmacoresistencia también varía. Hay polidrogoresistencia, hay multidrogoresistencia plus, XDR menos, XDR, esto aquí. Bueno, perdón, disculpe. Efectividad de cada medicamento. Hay medicamentos más, pues si uno puede utilizar los más poderosos, digamos, del nuevo grupo A, de pronto no necesitamos tantos. También sí tienen efecto esterilizante, eso ya son temas más interesantes. Según la penetración de órganos afectados, un paciente con TB en sistema nervioso central, no sabemos si la bedaquilina penetra, la elaminida, la clofazimina el sistema. No sabemos todavía si la clofazimina penetra bien en el sistema nervioso central, un antibiótico tan antiguo. Según el grado de inmunocompetencia o inmunocompromiso, ese tamiz de gris, ¿qué tan inmunocomprometido está? ¿Trataría usted igual un paciente con VIH, con un conteo celular CD4 en el piso, igual que uno con un conteo normal? Un paciente con inmunosupresión concomitante, una inmunodeficiencia primaria. ¿Quiénes han visto ya niños con inmunodeficiencias primarias de enfermedad, susceptibilidad mendeliana a enfermedades micobacterianas? Algunos. Excelente. Un paciente con una inmunodeficiencia secundaria y según la respuesta terapéutica. Usted escalaría a una fase de continuación en un niño que todavía es baciloscopio positivo. Pero las guías dicen eso, a los 2 meses, chao. No, individualizar. Bueno, entonces, este estudio también de mi héroe, Dick Menzies, pues, que lo lideró, pues un estudio de un grupo grandísimo. No he leído el artículo todavía completamente para que no me pregunten, pero basado en el trabajo de un grupo colaborativo, ¿cómo es que hoy en día la enfermedad que estableció la salud pública con registros tan buenos como deben tener y apenas estamos desarrollando en la última década bases de datos de pacientes individualizados? Porque los oncólogos y los cardiólogos tienen esas bases de datos de Fremia y nosotros apenas ahora desarrollándolos, por Dios. Enfoque general para el diseño de regímenes convencionales. Un estudio, yo creo que el Landmark estudio, dice, es para un diseño de un régimen mediante la adición de medicamentos en secuencia de grupos. No incluye recomendaciones sobre número, combinación o duración de medicamentos para un régimen. Pero esta comunicación rápida que se los recomiendo, un resumen muy bueno que salió el mes pasado, fue basado sobre este estudio. Entonces, esta tabla es solamente para recalcar una cosa, es muy importante dosificar a los niños según el peso, con algunas excepciones, pero es que el metabolismo de los niños varía. Y varía a veces a partir de los 5 años de edad tiene un brinco, otras veces tiene un brinco a partir de los 10 o 12 años de edad. Uno de los problemas con los medicamentos de primera línea, rifampicina e isoniazida, inclusive tambutol, es que las dosificaciones eran básicamente de adultos chiquitos. Y entonces estábamos subdosificando a los niños, y casi que de milagro lo estábamos curando. Bueno, yo diría que es que el antibiótico más potente, el sistema inmune, les estaba ayudando, pero la verdad es que muy importante dosificar apropiadamente y ajustar. La linezolide a los 12 años tiene un brinco. Yo soy a favor de extrapolar las dosis bajas que se usan en adultos en los niños. Ustedes lo conocen, antes estábamos creando neuropatías irreversibles en pacientes. Podemos llegar a un máximo de 300 en los mayores de 12, pero no va a pasar más tiempo en esto. Lo grande es que tenemos un grupo A, un grupo B, un grupo C. Yo me imagino que mis colegas ya presentaron esto y vamos yendo más o menos en secuencia de
de presentación, pero una de las cosas que quiero recalcar es que hay opción oral. Tenemos que aprovechar estas opciones. La amikacina es la única aquí. Disculpe, yo puse aquí pediátrico, esto es un error mío. Bueno, un error no. El componente de clavulinato que queremos agregar al meropenem, si bien es cierto, el meropenem no viene sino en versión parenteral, formulación para la amoxicilina sí viene en versión oral. Pero yo creo que hay opciones orales en niños. Es que el acceso a los orales también es un problema. ¿Qué hacemos entonces? Yo entiendo. Esquemas libres de inyectables, esto es un pequeño trabajo que yo tuve la oportunidad de participar en una carta al Lancet donde nosotros dijimos ya tenemos soluciones para evadir estos efectos adversos de cocleotoxicidad, hasta un 25% de niños con ototoxicidad. Es casi que una epidemia la sordera en niños con drogoresistencia y es una epidemia muy cuestionable de su necesidad, ahora con alternativas, si bien es cierto, costosas algunas, pero se puede evadir. El impacto económico es grandísimo en estos niños que quedan sordos. Yo creo que hay opciones y también si hay que utilizar la aminoglucósidos. En una época streptomicina 40 miligramos por kilo, yo no podía creer eso. Eso debe ser, pues yo recomiendo 20, yo sé que todavía hay algunas que de hecho uso 15 y lo uso intermitente, porque con la replicación lenta de la micobacteria, no es como un estafilococo cada 20 minutos replicándose en la sangre, una micobacteria es muy, muy lenta, podemos posiblemente atacarlo menos veces. Y la coadministración de N-acetilcisteína. La bedaquilina en todos los aspectos pediátricos tiene una seguridad muy buena, solamente está actualmente aprobada en niños con 12 años de edad o mayores, con 33 kilos. Todavía estamos esperando resultados de ensayos clínicos de fase 1 a 2 en mayores de 6 hasta 12. La dosificación es como en adultos y las formulaciones pediátricas están siendo desarrolladas. La linezolida, este es un medicamento que a mí me emociona mucho porque me ha salvado de muchas situaciones de evadir el inyectable. Y este es un estudio que quiero destacar porque es que hace falta datos en niños en linezolida. Hay reportes del doctor Scaffi del grupo de Cape Town de Ciudad de Cabo, pero este estudio, si bien es cierto no muy grande, de niños de 0 a 18 años de edad en España, la edad media 3.6 años, la duración media de 13 meses, una buena duración, 0 casos de neuropatía, interesante, en estos 15 niños, pero sí 53% con mielosupresión, que sabemos que es reversible, intolerancia gastrointestinal en un 20%. Solamente hubo que descontinuar en 2 casos por efectos adversos. Debemos preguntarnos cuál es la dosis y duración óptima para minimizar estos efectos adversos irreversibles. Y esta sutesolida me parece muy interesante porque in vitro es más potente. Así que estas oxaciloidonas, este grupo yo creo que es promisorio, pero hay que saberlo dominar. La manía de aspectos pediátricos, interesantemente ya se ha estudiado en mayores de 3 años de edad, seguros, actualmente se están analizando los datos de menores. Y el uso todavía, su indicación precisa todavía se está estudiando, no alcanzó a terminarse el análisis antes de la comunicación rápida, así que de pronto no necesariamente va a quedar en el grupo C. La dosificación ahí la tienen y la formulación pediátrica todavía no está disponible. Bueno, entonces sigamos con el caso, pruebas micrológicas, cultivo de esputo positivo a las 2 semanas, confirmado lo que sospechábamos, la resistencia a isoniazida de rifampicina y susceptibilidad a los demás. Entonces, el último paso, iniciar tratamiento, monitorizar la respuesta. Esto es muy importante. El monitoreo en la tuberculosis drogoresistente, con tantos medicamentos, con efectos adversos, tiene que ser muy estrecho. De verdad que debe ser por una unidad, yo diría, especializada en lo posible.
Y en este paso lo comentaré en otros casos. Entonces, tenemos ya la TV confirmada y continuamos con el manejo. Bueno, entonces, esta es una tabla, lo pueden sacar. Este es de un libro que tuve la oportunidad de participar en su escritura, del grupo. ¿Quién conoce el proyecto Centinela de Drogoresistencia Pediátrica? Es un grupo internacional de personas inquietas por abogadas de los niños, y ha sacado un manual, es la tercera versión. Bueno, el segundo caso. Marco, de 7 años de edad, amerindio, el pueblo Pápago del Norte, consulta, porque hicimos una investigación de contactos. ¿Quiénes acá? Bueno, ni voy a preguntar. Todos saben ustedes la importancia de la investigación de contactos. La pregunta es si el programa tiene recursos. Esa es una pregunta aparte, el personal. Entonces, él es contacto, y entonces empezamos pues con el algoritmo y nos preguntamos. Entonces, esta es una búsqueda activa, no una búsqueda pasiva. Por razones que, por falta de tiempo, el enfoque, cuando uno está haciendo búsqueda activa, uno tiene que tener como otro enfoque, los parámetros, los umbrales de interpretación, etcétera, varían. Entonces, esto es importante. Pero yo en todo caso considero la evaluación diagnóstica la misma, se hacen las 3. Nada de esto de escalonado, que si esto es, pues que si tiene esto, entonces hacemos, no, se hacen las 3. Bueno, entonces Marco no tiene nada, no tiene ninguno de esos síntomas que sabemos, ni respiratorios, ni inmunológicos, ni constitucionales, no tiene antecedentes médicos, quirúrgicos, farmacológicos. Tiene la vacuna BCG, es muy interesante, me parece a mí estos niños, la fluidez con que cruzan la frontera. Antecedentes epidemiológicos, pues su hermano Tomás, actualmente con TBMDR pulmonar, baciloscopio positivo, 3 cruzos. Marco vivió 2 años con la tía hasta hace un mes. Entonces Marco no estuvo expuesto todo este tiempo, solamente un mes se fue a vivir, era que los padres estaban, el papá era más bien de México, de la nación, y la mamá del norte. La mamá hablaba inglés y spanglish, y el papá solamente inglés, solamente español. Marco y Tomás duermen en la misma habitación. Afebril, un estado nutricional levemente desnutrido, sin hallazgos anormales. Una prueba cutánea de tuberculina a las 48 horas sin induración. ¿Cómo puede ser eso? Un mes inhalando esos bacilos. Bueno, entonces, este niño, ¿qué haría usted? Una prueba cutánea de tuberculina de 0 milímetros a las 48 horas. Reevaluaría al niño en 4 semanas. Ordenaría una radiografía de tórax. Volvería a medir la prueba cutánea a las 72 horas, que es un pico. Repetiría la prueba cutánea de tuberculina a las 8 semanas. Recolectaría especímenes respiratorios, por ejemplo, aspirados gástricos. Iniciaría profilaxis post-exposición. Entonces, a las 72 horas, realmente, si a las 48 horas está negativa, eso va a ser negativa a la 72 horas. Menciono esto porque muchas veces tienen, digamos, en búsqueda activa, tienen solamente sus 6, 7, 8, 9 milímetros, son declarados negativos, pero si se hubiera medido a la de 72, si ustedes conocen la historia tan bonita de la prueba cutánea de tuberculina, está muy bien descrita, puede ser positiva. Aquí está la radiografía, hallazgos, aumento de la densidad del tejido blando a nivel paratraqueal. Ustedes van viendo acá. Esta radiografía fue leída por un radiólogo de adultos, entre paréntesis, como normal. Bueno, parénquima pulmonar sin hallazgos anormales. Entonces, siguiente pregunta. Niño con contacto estrecho con su hermano, ya conocen el caso, radiografía que sugiere linfadenopatía paratraqueal. Su programa cuenta con TAC e IGRAS. ¿Qué ordenaría usted ahora? Ordenaría A, TAC, pero no IGRA. IGRA, pero no TAC. TAC e IGRA. IGRA si el resultado es positivo, y si el resultado es positivo, ahí se ordenaría el TAC. O ordenaría TAC, y si demuestra normalidad, ordenaría IGRA. Pero es que la vida real para mí es esto, estas preguntas. Ordeno TAC, no ordeno, va a cambiar mi conducta, ordeno IGRA.
Yo no sé, esto es lo que yo enfrento todos los días. Entonces, la prueba cutánea de tuberculina Tubersol, a mí me parece interesante preguntarnos, ¿es Tubersol, es Aplisol? ¿Eso cambia, eso modifica? Interesante, eso es un tema aparte. IGRA cuantiferón 0.15, hablaremos. Entonces, hay una concepción errónea de que un resultado negativo de una prueba inmunológica para TB descarta enfermedad TB. Esto me mata, pero esto persiste en muchas partes. La realidad es que un resultado negativo de una prueba inmunológica para TB no descarta enfermedad TB, especialmente no lo hacen pacientes inmunocomprometidos. Más del 20% de los pacientes con enfermedad TB tienen un resultado negativo de IGRA. Entonces, esta diapositiva, esto es de dos fuentes. Esto es de un estudio italiano de Roma muy bueno, del 2016, metaanálisis de 15 estudios. Yo ya me cansé de leer estudios de IGRA, yo ya no puedo más. Yo ya no leo y no revisiones de tema. Pero lo interesante es que a medida que iban saliendo, primero esas IGRA los analizaban con poblaciones de todo el espectro, de todo el continuo. Estábamos mezclando manzanas, naranjas, peras, mangos. No, ya los metaanálisis son más finos, ya son de pacientes en un mismo estadio, y ahí sí ya podemos, entonces la pregunta empieza a ser, ¿cuál es la sensibilidad de tal IGRA, de tal prueba inmunológica en tal población? Entonces, la verde es la revisión de Jeffrey Stark de la Academia Americana, del Red Book, del libro rojo, y el amarillo es este. Y yo simplemente quiero que ustedes vean que la sensibilidad de las pruebas inmunológicas en pacientes sin condición inmunocomprometida, por lo menos identificada, es relativamente buena, para mí incluso sorprendentemente buena. Y en casos bacteriológicamente negativos, como uno esperaría, es reducido. Pero aquí el punto que todos sabemos, en niños no vacunados, donde no hay reacción cruzada, sigue siendo muy buena, y es solamente en estos de los niños vacunados con BCG, los primeros 5, máximo 10 años de edad, donde disminuye. Yo concluiría de que la sensibilidad de la prueba cutánea de tuberculina y las IGRAs es muy comparable. Aquí hay mucho traslapo. Y yo no sé, pero por lo menos en Estados Unidos las IGRAs es como la última, la Coca-Cola pues es lo máximo, pues ya las tuberculinas están mandadas a recoger. Yo ya en este año he hecho 2 investigaciones de contacto en escuelas, más de 100 personas, tengo que hacer la basal, luego repetir a las 8 semanas, son $20,000, ya me quebró. Si hago IGRA, yo tengo que usar tuberculina, y la tengo que usar y la tengo que saber interpretar. Es una prueba buena, no la desechemos a la basura. Y no le recibamos ni un bolígrafo, un lápiz a un visitador médico de esas empresas. Bueno, entonces aquí está el TAC, una linfadenopatía paratraqueal derecha con consolidación adyacente. Aquí la ven ustedes, nódulos en el segmento anterior del lóbulo superior derecho y en la língula. ¿Quién se imaginaba esto en la radiografía? Entonces aquí solamente quiero es que vean que hay otras modalidades. En buenas manos son muy potentes. Yo sigo creyendo que una radiografía bien tomada, sin el niño rotado, bien leída, etcétera, es una evaluación inicial muy buena. Yo creo que el TAC estamos siendo muy tacaños en ordenar la sospecha de TB intratorácica con una radiografía normal o no conclusiva, o en este caso cuando la radiografía solo muestra compromiso linfoganglionar. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad, pues yo la llamo pues como docente linfotrópica. Si usted ve ganglios linfáticos agrandados, tenga la malicia de pensar que hay algo más ahí. El ultrasonido en los derrames, etc. Bueno, entonces siguiente pregunta. Niño en Sonora, Arizona, el contacto estrecho, ya lo mencioné, asintomático, ya tiene este TAC. ¿Qué haría usted ahora? A. Microscopía y cultivo para micobacterias y PCR para MTB. Microscopía y cultivo para hongos. ¿Por qué está hablando de este tipo de hongos? Antígeno y serología para histoplasma capsulatum.
Antígeno y serología para coccidioides y mitis. A y B y C, o A y B y D. Sí, yo quería simplemente pues, enfatizar de que la coccidioidomicosis en Sonora y en Arizona está viva y pateando. Yo creo que en Nuevo México también, en el sur de California, en Baja California. A veces hay pulgas y piojos. El 10% de pacientes en Arizona en los últimos 2 años con tuberculosis, enfermedad activa pulmonar, tenían coccidioidomicosis. 10%. Estas son una distribución geográfica de los diferentes hongos endémicos: blastomicosis, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, cryptococcus, etc. Y aquí el verde, como ustedes ven aquí en el norte de México, está la coccidioidomicosis. Y histoplasma realmente son zonas más húmedas, más trópicas. Entonces, para que por favor. Entonces seguimos pues con el algoritmo. El algoritmo es simplemente algo pues, pedagógico, no pretendo más. Entonces hacemos la evaluación completa, tenemos los hallazgos sugestivos de enfermedad, en este caso radiológicos, no clínicos, pero eso es suficiente para cumplir el criterio de enfermedad. Prueba inmunológica negativa y resultados de diagnósticos diferenciales negativos como coccidioidomicosis. Entonces, ¿qué hacer ahora? Recolectar especímenes. Entonces, en el servicio de salud ambulatoria, donde se estaba evaluando a Marco, es el servicio de indígenas de la Nación Tono, Papago, ordenaron recolectar 3 muestras de esputo. Todas eran enfermeras de adultos, pero el niño no pudo expectorar espontáneamente una muestra adecuada, me reportaron a mí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las siguientes es la estrategia de recolección de especímenes con mayor rendimiento bacteriológico en un niño? Este es un tema muy importante. De verdad que si la tuberculosis drogoresistente es una enfermedad infecciosa que sí requiere de confirmación bacteriológica, la pansusceptible digamos que puede ser un diagnóstico clínico, tenemos entonces que optimizar. Entonces, A, un lavado broncoalveolar de una, no perdamos tiempo con más cosas. B, aspirado gástrico 3 muestras, lo clásico. C, esputo inducido 3 muestras, ya sea con succión oronasofaríngea o sin succión nasorofaríngea. D, aspirado nasofaríngeo, 3 muestras. E, vamos a reducirla de 3 días a 2 y vamos a recolectar el primer día un aspirado gástrico y un esputo inducido y el segundo día repetimos y chao. F, aspirado gástrico una muestra, esputo inducido una muestra y aspirado una muestra. En un solo día vamos a completar esto sin sacrificar rendimiento. O G, como un profesor mío que cuenta recolectar muestras de blanco es gallina, lo pone y frito y come. Bueno, entonces, y esto, yo no sé si ustedes son gomosos de esta literatura, pero esta literatura ha crecido. Y entonces, en primer lugar, yo lo que quiero establecer es que hay muchas alternativas. Si llamamos por definición las clásicas o las no alternativas, el esputo y el esputo deglutido en el estómago, llámese aspirado gástrico, hay cuando el esputo sigue bajando otras alternativas. Entonces, por falta de tiempo no las voy a mencionar, pero después hablamos. Pero hay buena evidencia. Aquí lo que quiero enfatizar es que hay mucha discusión de que el lavado broncoalveolar. Algunos traen hospitales sofisticados de 3.º o 4.º nivel y el neumólogo dice no vamos a perder tiempo acá, venga yo me lo llevo de una vez y vamos a hacer un lavado broncoalveolar. ¿Quiénes trabajan en esos hospitales? O porque no hay quien haga un lavado gástrico, prefiero yo un aspirado gástrico. Estas son las cosas del diario. Yo sé que el tema es otro, pero les digo que esto es tan importante, me encantaría hablar más de esto, pero hay evidencia y el hecho es que el aspirado gástrico tiene un rendimiento, en mi opinión, si lo definimos como un seriado superior al lavado broncoalveolar, 50 versus 10, 47 versus 11, 32 versus 12, 21,
O sea, y todavía hay quienes dicen que la vara bronquial es superior. Sí, los médicos de niños chiquitos, yo sé, no los pediatras, perdón. Bueno, entonces, pero lo más fascinante es que el rendimiento es complementario. ¿Por qué no podemos tener, cómo es que es de pan y pedazo? Vamos a tener las dos cosas. Yo como infectólogo, a mí mientras más muestras me dan mejor, yo no discuto, pero no me quiten el seriado de especímenes respiratorios por un dogma. Bueno, entonces aquí todavía les muestro más. Entonces la comparabilidad tenemos acá, la pregunta es, ¿y qué es mejor, el aspirado gástrico o el esputo inducido? Y son muy comparables. Sus guías viejas, no están actualizadas, dicen del primer estudio del Lancet de Heather Zarr, 2005, enero, que un esputo inducido era igual que 3 aspirados gástricos. Eso no es cierto. Son pues, investigaciones en medios donde los esputos inducían los hacía la enfermera de investigación. Y el aspirado gástrico lo hacían pues los del programa. Entonces no es comparable, pero cuando estudia más adelante se hacía bien hecha la recolección de ambas. Lo interesante es que, entonces, la pregunta es, aprende a hacer una recolección bien hecha para cada grupo etario y hágalo bien y haga eso. Entonces tenemos esputo inducido versus el aspirado. ¿Quiénes están haciendo aspirado nasofaringeo? Interesante, ¿no? Eso todavía no ha pegado mucho, pero también muy interesante. Estudio que no se ha publicado todavía. Y materia fecal. Como les dije, el esputo va bajando y la micobacteria es muy resistente y sobrevive. Pero no recomiendo el cultivo. Recomiendo más prueba molecular. Si es posible cultivarlo, no es imposible. Y si sospecha drogoresistencia, incluso no lo deseche. Pero PCR, aquí sí es PCR. Pero a mí lo que me deja muy intrigado es esto. El rendimiento complementario del primer de aspirado gástrico inducido, 7%, muy similar a los 3. Y a los 3, como quien dice, son complementarios. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que a veces se aísla del esputo, otras veces del aspirado gástrico? Yo no sé la respuesta. Solo sé que a veces se aísla de un espécimen y no de otro. Entonces, en este niño hubo dificultades para realizar el aspirado gástrico, dígase que no sabían hacerlo. Entonces realizó inducción de esputo con asistencia, con coaching, se recolectaron 3 muestras durante 2 días, 2 en un día, baciloscopias negativas, expert negativo, cultivo de esputo pendientes. Entonces, siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes pruebas moleculares está aprobada para detectar el complejo MTB en muestras respiratorias con baciloscopia negativa? No interesa que sepan la marca, lo que interesa es que ustedes sepan qué es lo que van a preguntar ustedes al director del laboratorio. Además, van a haber nuevas marcas, nuevas generaciones. Ese monopolio de Cepheid con la ayuda de Find les cogió mucha ventaja. La respuesta es la E. La expert es correcta, pero quería decirles que la Amplified MTB también está aprobada en baciloscopio negativo. Y bueno, yo ya mostré esto, por razones de tiempo voy a seguir. Siguiente pregunta, ¿cuál estadio de tuberculosis tiene este paciente? Acuérdense en mi énfasis en que veamos a la tuberculosis como un continuo de tamizajes entre vainilla y chocolate y que no hay ni uno puro. ¿Dónde colocan ustedes a este niño? A, exposición a TB, B, infección a TB, C, enfermedad subclínica, D, enfermedad no severa, E, TB severa. Gracias. Y es relevante esto. ¿Quién cree que esto es irrelevante? Alguno de esos vienen 2 sabores, latente, infección y enfermedad. No nos compliquemos más la vida. Sí, es enfermedad subclínica. Y gracias a Dios la reconocemos. Gracias a Dios de este niño empezamos tratamiento. No estaba tan avanzado como el hermano mayor Tomás, pero si nos esperamos a que se pase baciloscopio y PCR y cultivo positivo, de pronto nos coge mucha ventaja. Hay que reconocer el estadio subclínico. Entonces esas guías que dicen que no ordenar radiografías si no hay síntomas,
Yo me pregunto, ¿qué pasaría entonces en estos niños? Los que escriben esas guías tienen una comprensión de este continuo. Lo digo pues como una pregunta respetuosa. Bueno, entonces otra vez vuelve y juega, le recalco la importancia del continuo, pero ya. Bueno, entonces, concepción errónea, creer que el diagnóstico de TB intratorácica en niños requiere confirmación bacteriológica y más aún cuando se sospecha TB-MDR, pues esto es yo creo que ya todos sabemos la respuesta, es un error, pero lo que marca la diferencia es cuando ya tiene factores de riesgo para progresión. Esto para mí es algo que cuando yo leo los capítulos de libros sobre TB, yo no siento como énfasis en este concepto. Todos los pacientes con TB, adultos, adolescentes, niños mayores, niños menores, hay que verlos bajo el microscopio o el prisma de tiene o no tiene factores de riesgo para progresión. Y entonces, esto es para mí una tabla que debería ser como pegada en todas las historias clínicas cuando se analiza. ¿Cuántos factores? Porque una persona puede tener inclusive más de un factor de riesgo. Y mientras más factores de riesgo, más posible sea que progrese la enfermedad. Este niño pues tenía una exposición en la actualidad, un antecedente familiar. En una época, hace muchos años, se consideraba que la TB rondaba en familia, no se sabía si era genético o era problema de la casa o qué, pero es un riesgo. Y entonces yo les pregunto, entonces en este niño, ya saben quién es, ¿qué haría usted ahora? Y ustedes cuentan pues con bedaquilina y laminida, insisto en eso. ¿Esperaría los resultados de pruebas de susceptibilidad por cultivo antes de iniciar tratamiento? Pues el niño está asintomático. O iniciaría rifampicina, isoniazida, más piracinamida, tambutol, quinolona y amica. Piracinamida, tambutol, quinolona, amica, sin la rifampicina y isoniazida. Lo antedicho, pero le agrega la linezolida. Lo antedicho, pero le agrega la clofazimina. Lo antedicho, pero le quita la amicacina. Lo antedicho, piracinamida, tambutol, levo, más linezolida, solamente esas 4, o piracinamida, tambutol, levo y clofazimina. Bueno, o llaman a un experto, lo que haría yo. Llamo al doctor Lañao, al doctor Migliori, al doctor Burgos. Entonces, sí, una conducta rara, yo sé que le estoy dando mucha varilla a esto, vale. Es no iniciar tratamiento empírico en un paciente que llena criterios para diagnóstico clínico de enfermedad TB presuntiva, así sea un estadio subclínico, cuyos resultados de pruebas microbiológicas para TB son negativos. Simplemente respondan, este niño en todos sus programas recibiría tratamiento, dígame la verdad. O hay algunos programas donde este niño de pronto en su experiencia, yo les cuento la mía, en muchos países donde este niño no le inician tratamiento, no tiene síntomas, no tiene confirmación bacteriológica, ya la vamos a montar todo esto. Entonces los estudios microbiológicos, hubo crecimiento en este caso a las 4 semanas, se replicó la resistencia y susceptibilidad previa, genotipo era el mismo del hermano, pues por supuesto. La prueba cutánea de tuberculina al completar los 2 meses de tratamiento intensivo, 8 milímetros a las 48 horas y 11 a las 72. Simplemente hay una perlita de que yo creo que la prueba cutánea de tuberculina fue negativa inicialmente por la ventana inmunológica que no debemos olvidar, es algo importante. Bueno, entonces el diagnóstico final y manejo siguiendo el algoritmo. Tenemos hallazgos radiológicos, antecedente de exposición, para llenarnos de motivos de hallazgos que apoyan TB como etiología. Lo que ustedes ya dijeron los colegas, antecedente de exposición muy importante. Una prueba inmunológica ya positiva, resultado, bueno, inicialmente negativa, resultado positivo de prueba confirmatoria por cultivo. Aquí las virtudes del cultivo. Y tenemos ya enfermedad confirmada. Hablamos de la monitorización. Y terminamos esta foto que me gustó mucho de niños, cuando los juntaban todos ahí. Bueno, el tercer caso.
Bueno, entonces, Naya amerindia, también nacida en territorio mexicano, 4 años de edad. Parte de la investigación de contactos por Tomás, el primer niño de su tío. Factores de riesgo para infección en niños, pues ya ustedes se podrán imaginar, contacto estrecho. Entonces esta es una búsqueda activa, hacemos la evaluación de las 3 cosas como les mencioné. Entonces aquí aprendemos por la clínica, Naya muy sanita, no tenía nada de síntomas, ningún antecedente importante, vacunada en México, antecedente epidemiológico ya se los mencioné. Naya es cuidada en la casa de la abuela, donde vive su tío Tomás. Ella vive con la mamá en otra casita, pero la abuelita la cuida en el día. Al examen físico, a febril, un estado nutricional disminuido, se siente muy pobre. Bien, uno se imagina que en Estados Unidos pues, no existe esto, pero una pobreza, es una caseta, una sola casa, vienen muy al sur de Arizona, ahí en el límite, quedan a 90 minutos del hospital, se imaginan los líos para dar el tratamiento directamente observado. Me parte el alma. Sin la linfadenopatía, pulmones bien, todo normal. Aquí está la radiografía. ¿Ustedes qué opinan? Yo les confieso que yo no vi nada, pues. Entonces aquí les pregunto, su programa dispone pues de pruebas cutáneas de tuberculina como también de IGRAS para MTB. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más recomendada por expertos? Olvídense de las guías. ¿Cuál es la conducta que ya se está recomendando por expertos? 4 años de edad. A, prueba cutánea de tuberculina. B, IGRA. Y sí, es de primera elección, Yo puse aquí las 2 correctas porque me parece que la prueba cutánea de una elección, si ustedes se acuerdan de la diapositiva de comparación, a mí realmente no me mata las IGRAS, pues yo digo que bien interpretada la prueba cutánea de tuberculina, la diferencia, pero aquí no hay discusión, la IGRA sí tiene superioridad, es un niño vacunado, tiene menos de 5 años de edad, hay reacción cruzada, etcétera, etcétera. Entonces aquí los expertos están diciendo en guías de ATS, ITSA, CDC, Academia Americana de Pediatría, la canadiense, la británica, la argentina, que en 2 a 5 años de edad la prueba cutánea de tuberculina todavía es de primera elección tanto en el vacunado como en el no vacunado. Ya se está empezando a ver, la Academia Americana dice, y considere, como a veces dicen las guías, podría considerarse usar una IGRA por esto y esto. Yo creo que aquí sí hay un papel. Las amarillas pues son las que yo sugiero, pero que no haya que hipotecar la casa pues para hacer una IGRA, no. Aquí se trabaja con lo que tiene, no hay problema. Bueno, yo creo que el punto está claro. Aquí entonces, acuerden que yo les mencioné la predicción de las pruebas inmunológicas para individuos que probablemente tienen infección. La otra era con enfermedad. Esta es con infección. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad cuando está en un estadio de infección? Y aquí lo que vemos, estos sí son datos mezclados. Estos no son datos puros de niños. Estos son datos mezclados de niños y adultos. Pero yo creo que todavía sigue siendo pues muy interesante. Como nos pueden imaginar, la sensibilidad en infección es más baja que en enfermedad. Un estadio más temprano, ya no es 90 y pico, pues 89 es más bajo. Pero a mí no me parecen estas sensibilidades así tan grandes. La que sí me llama la atención es esta. Las guías de ATS no resaltaron esto, no sé por qué, pero a mí me pareció muy interesante. Aquí sí me pareció que no hay ni siquiera traslapo ahí. Pero bueno, en todo caso, yo creo que lo importante es saber que la reacción cruzada después de los 10 años de edad es menos del 1%. Entonces, siguiente pregunta, ¿cuál es la interpretación de la medición de 7 milímetros de induración para la prueba cutánea de tuberculina? Ustedes saben la respuesta. Entonces, ¿cuál es la interpretación de un resultado de cuantiferón de 0.25? Esta sí de pronto les quisiera compartir algo. De pronto aquí sí, ¿es negativa o positiva en este niño?
en esta niña. Ustedes ya saben, el reporte les va a decir, ya, el corte es 0.35 y el resultado es 0.25, y aquí yo les estoy haciendo perder el tiempo preguntándoles que si eso es positivo o negativo. Y una prueba inmunológica para evaluar una enfermedad que es oportunista del inmunocomprometido, y nosotros aquí diciendo que blanco y negro. Esto yo no me atrevo a publicarlo, pero sí es mi opinión. A mí me parece que no solamente la prueba cutánea de tuberculina y el test POT deberían ser un continuum de interpretación con una zona, digamos que de alta confiabilidad negativa, alta confiabilidad positiva, pero una zona gris incierta, limítrofe, borderline. ¿Por qué no el cuantiferón? ¿Por qué el cuantiferón es blanco y negro? Y si bien es cierto, hay un poco de discusión, bueno, que si el corte de negativo de alta confiabilidad es .20 o .25, o que si la zona gris es de .25 a .70 o .99. Bueno, ustedes más o menos tienen la idea. La cuestión es que yo me pregunto cuántas personas se les ha interpretado como negativo el cuantiferón, que es la más usada en Estados Unidos, pues tiene mayor número de visitadores médicos, que hubieran beneficiado de una interpretación positiva y por ende de un tratamiento preventivo. Entonces, ¿cómo interpreta uno esto? Yo les doy mi sugerencia. Es una extrapolación de lo que usamos con la prueba cutánea de tuberculina, que nos ha servido muy bien. Y es 2 preguntas. ¿Tiene el paciente factores de riesgo para progresión de enfermedad, sí o no? Y si es sí, si tiene factores, yo peco ¿por qué? Yo peco por positivo. O si tiene factores de riesgo para infección, también peco por positivo. Pero si la respuesta a las 2 es negativa, o sea, no tiene ni factores de riesgo para infección, viene del Polo Norte, de la mitad de Kansas, donde sea, no hay mezcla con gente pobre, no tiene por qué tener tuberculosis, y segundo, es la persona más inmunocompetente del mundo, yo de pronto ese ya sí lo interpreto pues como negativo, pero ni haríamos prueba, lo que dice el doctor Dañado, pero en Estados Unidos a veces para trabajar en un hospital, cada 1 o 2 años nos tenemos que hacer estas pruebas, y la cantidad de falsos positivos es impresionante. ¿Cuál debe ser la interpretación final cuando un paciente con factores de riesgo tiene los siguientes resultados discordantes? Creo que les acabo de dar la respuesta, pero hagámosla en todo caso en mi afán por... También hay que... Entonces, una concepción errónea, cuando una prueba cutánea de tuberculina es positiva o una IGRA negativa, la prueba cutánea de tuberculina es un falso positivo, la IGRA siempre gana. Es lo último, la última tecnología. La realidad es que no son raros los resultados discordantes de pruebas inmunológicas para TB. Cuando un paciente tiene factores de riesgo para infección tuberculosa, un resultado positivo de cualquiera de las pruebas inmunológicas debe ser interpretado como un verdadero positivo, especialmente cuando tiene hallazgos suggestivos de enfermedad tuberculosa. El doctor Stark, un amigo mío, de pronto usted lo dice, sí que echa cantaleta de este punto. La perla es que son complementarios, casi que había puesto los 2. Y yo no soy inmunólogo, pero a mí me parece muy interesante esto. La prueba cutánea de tuberculina de IGRAs son complementarias, yo creo que porque cada una mide una respuesta inmune celular de manera diferente. La una mide hipersensibilidad retardada, la otra una liberación de interferona gamma. Una es estimulada por antígenos de todo tuberculina, del Robert Koch inicialmente, ya purificada en el... Y otra es SAT6, FP, y van a dar nuevas generaciones con más antígenos, más específicos, todos los días mejor. El uso de ambas pruebas puede incrementar la sensibilidad en la evaluación de un niño con sospecha de TB. Hay varios artículos sobre eso. Yo creo que cuando estamos buscando motivos para hacer el diagnóstico, sí deberíamos considerar una segunda prueba inmunológica si la primera es negativa y estamos todavía muy indecisos. Si es TB, si es coccidioides, si es cáncer. Entonces seguimos con el algoritmo. Este no tiene ni clínicos ni radiológicos, pero estuvimos de acuerdo, una prueba inmunológica positiva.
recolectamos especímenes. ¿Quién recolectaría? Yo creo que el rendimiento ya es demasiado bajo cuando un niño ya es tan sano. Muchas partes lo hacen. Yo ya les dije, yo soy infectólogo pediátrico. Yo no discuto el que quiera recolectar especímenes, pero si hay hospitales que por una mera exposición con todo negativo los hospitalizan por 3 días a recolectar especímenes, yo no sé si eso es necesario. Más fácilmente le hago el TAC. Entonces, pregunta, ¿cuál de los siguientes esquemas no? Aquí, ojo, no estoy diciendo cuál sí. Estoy preguntando, ¿cuál de los siguientes no daría a usted como un tratamiento preventivo de un diagnóstico de infección tuberculosa MDR? A, levofloxacina sola. B, levofloxacina más etambutol. C, levofloxacina más etionamida. D, levofloxacina más piracinamida. O D, o E, levofloxacina más cicloserina. Bueno. Sí, la levofloxacina con piracinamida tiene estadísticamente mayor número de casos de hepatotoxicidad. Eso es básicamente, por razones de tiempo quité los estudios, son pequeños, pero hay mejores alternativas y la pregunta incluso si es necesario un segundo, pero bueno, si le va a poner un segundo agente, no recomendaría la piracinamida. Entonces, el tratamiento para infección por TBMDR se recomienda un régimen con base de fluoroquinolona por lo menos 6 meses, hay algunos que hasta 12 meses, yo he estado usando 6 meses, les cuento. Yo prefiero levofloxacina. Si van a agregar un segundo, se recomienda etambutol, etonamida, piracinamida y cicloserina, no tanto, pero yo les voy a contar, yo no estoy usando un segundo agente en estos niños. La combinación ya les mencioné. Bueno, cuando se creía que era terapéutico la prueba cutánea de tuberculina, cuando se creía que era terapéutica la tuberculina, pero resultó siendo buena para el diagnóstico. Bueno, y el último caso. Bueno, entonces Simón. ¿Adivinen quién es Simón? 11 meses de edad. También parte de la investigación de contactos, la búsqueda activa, le hacemos la evaluación. Simón, todo negativo, sobrino del caso índice, la abuela lo cuida, examen físico normal. Y bueno, aquí tenemos radiografía. Yo honestamente no encontré anormalidad. ¿Qué haría usted ahora? ¿Ordenaría prueba cutánea de tuberculina? ¿Ordenaría una IGRA? ¿Ordenaría prueba cutánea de tuberculina e IGRA? ¿O no ordenaría una prueba inmunológica para TB en de 11 meses de edad? 11. Vacunado con BCG, se me olvidó decir. Vacunado con BCG, sí. Se recomienda que incluyera una prueba cutánea de tuberculina oficialmente. Oficialmente esta es la recomendación. Y la razón es que las IGRAs hay un aumento grande de indeterminados. Entonces, a mí me angustia cuando alguien ordena algo y no lo sabe interpretar. Ustedes que son más sofisticados, ustedes saben que un indeterminado no descarta y ustedes ya se aruñan, se pinchan y dicen, bueno, vamos a ordenar una prueba cutánea de tuberculina, pero hay algunos que ya tiran la toalla y dicen que no. Entonces, las entidades nacionales y supranacionales de guía recomiendan una prueba cutánea de tuberculina. Algunos expertos ordenarían la IGRA, pero sabiéndola interpretar. Bueno, entonces, salió negativa la prueba cutánea de tuberculina. Niño de 11 meses, entonces, todo normal. ¿Qué haría usted ahora? Monitorización estrecha sin iniciar antibiótico, recolección de especímenes, profilaxis con levofloxacina o recolección de especímenes y profilaxis con levofloxacina. La profilaxis con levofloxacina en mi recomendación, fíjese que yo no puse correcto, simplemente es lo que si usted me llama a mí, esto es lo que yo recomendaría. Yo sí les puedo decir, yo sí he hecho aspirados gástricos. En mi hospital yo los hago. Cuando yo estaba en el National Jewish, yo la hacía.
Esa arte del aspirado gástrico bien tomado es un arte perdido en muchas partes. Y el rendimiento, pero la respuesta más que todo, el rendimiento es muy bajo. Un paciente va a oscilar con casi ninguna evidencia de enfermedad. Es realmente... Entonces, en este caso, en un paciente, repasemos, ni clínico ni radiológico, prueba negativa, recognición indicada, factores de riesgo sí o no, sí, de hecho los tiene, 11 meses de edad, tiene inmadurez inmunológica, fuera de eso tiene un inóculo, está inhalando, va a sobreabrumar el sistema inmune. Hay que iniciar profilaxis posexposición, ahí no hay que pensarlo. Vuelve y juega acá. La cantidad de exposición en la actualidad, edad menos de 4 años, antecedente familiar, aquí no hay por qué dudarlo. Entonces, ¿qué pasa si no lo hacemos? En muchas partes todavía no lo hacen, se sufre. 30 o 40% van a progresar a enfermedad pulmonar, 10 a 20 a enfermedad mila. Ustedes conocen muy bien esta estadística. 1 a 2 años de edad puede progresar. Y eso que pasan de exposición y brincan a enfermedad, eso no pasan como por el juego hágase rico monopolio, no, eso es de ya llegan a la cárcel. En niños menores de 2 años de edad que se infectan y luego progresan a enfermedad, el 90% lo hacen en los primeros 12 meses. Esto no hay que pensarlo. Entonces, profilaxis por exposición. Si caso de índice es presuntamente pandrogosusceptible, estoy hablando de susceptible. Rifampicina diariamente ya es la recomendación 1A. Ya no es isoniazida como lo fue por 40, 50 años. Ya es rifampicina. Tiene una tendencia, también mi héroe Dick Menzies hace unas semanas en el New England Journal publicaron esto, incluyó población pediátrica, esto ya es con datos pediátricos, y no digamos que es superior, pero no es inferior, con una ventaja de que tiene una buena tolerancia, inclusive estadísticamente creo recordar una tendencia de pronto incluso a menores efectos adversos. El caso índice es presuntamente multidrogo resistente, ahí sí recomiendo una quinolona, como hemos estado diciendo. Y última pregunta para el descanso. Entonces se inicia la profilaxis posexposición con leo inmediatamente después de que su tío Tomás fue diagnosticado con TB-MR bacilífera. 2 semanas más tarde, Simón y Naya dejaron de tener más contacto con su tío Tomás, porque un trabajador social consiguió madre comunitaria para cuidarlos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se debe realizar la prueba inmunológica de seguimiento? Esta pregunta está en un contexto especial. Su programa nacional, como la mayoría en el mundo, no usan lo que llaman en algunas partes, países desarrollados, profilaxis de ventanilla, window prophylaxis. Entonces, esta es una pregunta especial, esta sí se sale de las guías, pero en todo caso, si usted se diera el lujo de hacer profilaxis de ventana, ¿cuándo repetiría usted la prueba inmunológica de seguimiento? A, 8 o 12 semanas después de haber sido diagnosticado el caso índice. B, 8 o 12 semanas después de la prueba cutánea tuberculina inicial. C, 8 a 12 semanas después de haberse iniciado la profilaxis postexposición. O D, 8 a 12 semanas después de la terminación de la exposición. Sí, porque mientras así haya iniciado la profilaxis, si todavía estaba inhalando, eso no cuenta. Hay que empezar, el reloj empieza a contar a partir de que se haya terminado la exposición. Antes no. En la parte de detrás del algoritmo que le mostré, que está lleno de notas de pie de página, ahí menciono yo los criterios de duración. Entonces, hay que continuar la monitorización. Y la duración de la profilaxis de ventanilla aquí la coloco. Esta es mi clínica, ahí faltan unas personas, la unidad. Y bueno, muchas gracias por su atención.